Del cielo, por Aristóteles. 12. Libro primero. Capítulo 12. El mundo es ingenerado e incorruptible. Conclusión. Definidas estas cosas, hemos de entrar ahora por las que le siguen. Hemos determinado, pues, que si hay seres que pueden ser y no ser, es necesario tengan un tiempo máximo de ser y un tiempo máximo de no ser. Y digo de una cosa que puede ser o no ser, en cada uno de los predicamentos o categorías. Por ejemplo, hombre, blanco, de 3 codos o cualquier otra cosa análoga. Pues si un ser no fuera determinado, sino siempre mayor que lo dado y nunca menor que esto, el mismo podría existir un tiempo infinito y no existir un tiempo también infinito. Ahora bien, esto es imposible. Comencemos por aquí. Imposible y falso no significan lo mismo. Hay un imposible y posible, un falso y verdadero, por suposición. Por ejemplo, es imposible que los 3 ángulos de un triángulo sean iguales a 2 rectos. Si se dan estas cosas, y el lado es conmensurable con la diagonal, si se da esta suposición. Pero hay también unos imposibles y posibles, verdaderos y falsos, que son absolutos. No es, por tanto, lo mismo que una cosa sea absolutamente falsa y que sea absolutamente imposible. En efecto, decir que tú estás en pie cuando no estás en pie es falso, pero no imposible. De forma análoga, decir que canta el que toca la cítara sin cantar es falso, pero no es imposible. En cambio, estar simultáneamente en pie y sentado y que la diagonal sea conmensurable con el lado, no solo es falso, sino también imposible. No es, pues, lo mismo suponer una cosa falsa que una cosa imposible. Del imposible se sigue un imposible. Así pues, cualquiera tiene simultáneamente la potencia de estar en pie y estar sentado, ya que cuando posee la de estar en pie, posee también la de estar sentado. Pero no es potencia de estar de forma simultánea sentado y en pie, sino en tiempos distintos cada cosa. Pero si un ser tiene la potencialidad de muchas cosas durante un tiempo infinito, estas potencias no se verifican en distinto tiempo, sino simultáneamente. Luego, sin un ser que existe en un tiempo infinito, es corruptible, aquel ser tiene la potencia de no ser. Por tanto, si existe un tiempo infinito, es aquello que no puede ser. Será, pues, y no será simultáneamente acto. Venimos, por tanto, a parar a lo falso, porque hemos supuesto algo falso. Pero si no fuera imposible, tampoco sería imposible lo que ocurre o se sigue de ello. Por consiguiente, todo lo que siempre es incorruptible existe absolutamente, y de forma análoga es también inengendrable, pues de ser generable, podría no existir en algún tiempo. En efecto, es corruptible aquello que existía antes, pero no existe ahora, o bien lo que ahora existe, pero puede no existir más adelante. Por otra parte, es generable lo que puede no existir con anterioridad, pero no existe en el tiempo en que puede existir lo que siempre existe. De manera que no puede no ser, ni en un tiempo infinito, ni en un tiempo finito. Pues puede serlo en un tiempo finito, si también lo puede en un tiempo infinito. Pues no es posible que ser siempre y no ser siempre puedan ser una única y misma cosa. Y tampoco el ser no siempre, que no es más que una negación. Es, por tanto, imposible existir siempre y ser corruptible. De igual manera, tampoco es posible ser generable. Pues si hay 2 términos, de los cuales el posterior no puede darse en algo sin el anterior, si el anterior no puede existir en algo, tampoco podrá existir el posterior. Por lo cual, si lo que siempre existe no puede ser en alguna ocasión, es también imposible que sea generable.
Ahora bien, puesto que la negación de lo que siempre puede existir es lo que no siempre puede existir, y el contrario es lo que siempre puede no existir, cuya negación es lo que no siempre puede no existir, es necesario que las negaciones de ambos términos correspondan a un mismo ser, y que sean un término medio entre lo que siempre es y lo que nunca es, decir, lo que puede ser y no ser. Pues si no siempre existe, le corresponderá a veces la negación de uno y otro término. De manera que tanto lo que no siempre no es, existirá a veces y otras no existirá. Como también lo que puede no siempre existir, pero alguna vez existe, de manera que algunas veces no existirá. Una misma cosa, por tanto, podrá ser y no ser. Y este ser es un intermedio entre los dos. En una formulación general sería así: sean, en efecto, A y B cosas que nunca pueden existir en un mismo ser, y sean A y C, B y D cosas que pueden existir en cualquier ser. Por tanto, el ser en quien no están ni A ni B debe poseer CD, sea E el intermedio entre A y B. En efecto, el intermedio no es ninguno de los contrarios. Es, pues, necesariamente que tanto C como D se hallan en él. Pues en cualquier ser se hallan o bien A o bien C. Por tanto, también en E. Cuando, pues, A no pueda darse en él, se dará C. Lo mismo hay que decir respecto de D. Por lo tanto, ni lo que siempre es o existe, ni lo que siempre no es o no existe, es generable o incorruptible. Y también es evidente que si es engendrable o corruptible, no es eterno, pues podrá simultáneamente existir siempre y existir no siempre. Y esto se ha demostrado ya antes que es imposible. Por consiguiente, si lo ingenerable es algo y es un ser, ¿será necesario que esto mismo sea eterno? De igual manera, habrá que decir esto si es incorruptible y es ser. Tomo aquí ingenerable e incorruptible en su sentido más propio. Ingenerable, lo que ahora existe, y de lo que no se puede decir con verdad que antes no existía. Incorruptible, por su parte, lo que ahora existe, y de lo que no será verdad decir que luego no existe. Y si estas dos cosas son recíprocamente una consecuencia de la otra, y lo ingenerable es incorruptible, y lo incorruptible es ingenerable, es necesario que el ser eterno sea consecuencia de uno y otro. Que si hay un ser que sea ingenerable y un ser que sea incorruptible, es necesario que sea eterno. Que ello es así, es evidente también por la definición misma de los conceptos. En efecto, si es corruptible, es necesario que también sea generable, porque o bien es generable o bien es ingenerable. Pero si es ingenerable, se supone que también es incorruptible. Si es, pues, generable, también deberá ser necesariamente corruptible. Pues o bien será corruptible o será incorruptible. Ahora bien, si es incorruptible, se supone sin duda que era ingenerable. Pero si lo ingenerable y lo incorruptible no son recíprocamente consecuencia lo uno de lo otro, no es necesario que lo ingenerable o lo incorruptible sean eternos. Que de modo necesario se siguen uno del otro recíprocamente, se puede poner en claro con lo que sigue. En efecto, lo generable y lo corruptible se siguen de manera recíproca el uno del otro. Eso es evidente también, según lo que hemos dicho antes. Pues es el intermedio entre lo que siempre es y lo que siempre no es, a quien no siguen ninguno de los dos. Y esto es lo generable y corruptible, ya que una y otra cosa, en un tiempo determinado, puede existir y no existir. Por tanto, si un ser es generable o corruptible, necesariamente es un ser intermedio. Sea, en efecto, el ser que siempre existe, A, y un ser que nunca existe, B, y llamemos C al ser que es generable, y D al ser que es corruptible. Es, pues, necesario que C sea un intermedio entre A y B. En efecto,
el tiempo de estos no está junto a ninguno de los dos tiempos extremos, en que A no existe aún y en que B ya era. Ahora bien, es necesario que lo generable exista, o bien en acto o bien en potencia, mientras que los seres A y B no tienen ninguna necesidad de ello. Por tanto, en un mismo tiempo determinado, C será o existirá y luego no existirá. Lo mismo hay que decir del ser corruptible D. Luego, uno y otro son generables y corruptibles. Por tanto, lo generable y lo corruptible son recíprocamente consecuencia el uno del otro. Así pues, tomemos un ser ingenerable E y un ser generable F, y un ser incorruptible G y un ser corruptible H. Se ha demostrado, pues, que F y H se siguen recíprocamente el uno del otro. Ahora bien, cuando algunos seres están en una relación así, por ejemplo, que F y H se siguen simultáneamente uno de otro, mientras que E y F no corresponden a ningún ser idéntico, pero uno corresponde a todo ser y ocurre de la misma manera entre el G y el H, entonces es necesario que E y G se sigan recíprocamente el uno del otro. Supóngase, en efecto, que E no sigue de G. Se seguirá, pues, de G, F, se seguirá, pues, de G, F, puesto que E y F corresponden a cualquier ser. Pero aquello a quien le siga F, le seguirá también H. Por tanto, H sigue de G. Ahora bien, se suponía esto imposible. De la misma manera se demostrará que G sigue a E. Y esta es la manera o relación que hay entre el ingenerable E y el generable F, y el incorruptible G y el corruptible H. Por otra parte, decir que nada impide que un ser engendrado sea incorruptible y que un ser ingenerable sea destruido, habiendo experimentado el uno una sola vez la generación y el otro una sola vez la destrucción, es eliminar algo de las cosas que se han establecido. En efecto, todas las cosas pueden obrar, padecer, ser o no ser, o bien en un tiempo infinito o en un tiempo determinado cualquiera. Y digo en un tiempo infinito, porque el tiempo infinito está de alguna manera definido al decir que es aquel que no tiene otro mayor que él. Y lo que es infinito, solo en algún sentido, no es infinito ni tampoco definido. Por lo demás, ¿por qué razón, bajo este signo, es más destruido lo que antes siempre existía? ¿O bien es más engendrado lo que anteriormente no existía en un tiempo infinito? Pues, si no lo es más en este que en otro, y los signos son indeterminados o infinitos, existía algo, evidentemente generable y corruptible en un tiempo infinito. Luego, no puede existir en un tiempo infinito. Tendrá, en efecto, simultáneamente la potencia de existir y no existir. La de no existir si es corruptible, la de existir si es generable. De manera que si admitimos la existencia de las cosas que no pueden existir, existirán simultáneamente los opuestos. Y esto ocurre de manera análoga en todos los signos. De manera que poseerá, sin duda, la potencia de existir y de no existir durante un tiempo infinito. Ahora bien, se ha demostrado que esto es imposible. Además, si el acto es precedido por la potencia, existirá también durante todo el tiempo lo que es y era ingenerable. Y es no ser durante un tiempo infinito, pudiendo no obstante ser. Simultáneamente, pues, no existía y tenía, con todo, la potencia de ser, tanto en el presente como en el futuro, en un tiempo infinito. También de otra manera resulta evidente la imposibilidad de que un ser nunca sea destruido. En efecto, siempre será simultáneamente corruptible e incorruptible en acto. De manera que será de modo simultáneo posible siempre existir y no siempre existir. Por consiguiente, lo corruptible es destruido alguna vez. Y si es generable, ha sido alguna vez engendrado, ya que es posible haber sido engendrado y no siempre existir. Por otra parte, podemos examinar de esta manera la imposibilidad o bien
de que sea incorruptible un ser, si ha sido engendrado alguna vez, o bien de que está expuesto a la destrucción, si era ingenerable y existía siempre anteriormente. En efecto, nada de esto, ni lo incorruptible ni lo ingenerable, puede existir casualmente, porque lo que existe gracias al azar o a la suerte está fuera de lo que siempre o de ordinario existe o se produce. Y lo que existe un tiempo infinito o bien existe absolutamente o bien desde algún tiempo. Esto es, ser o bien siempre o de ordinario. Estos seres, por tanto, deben de forma necesaria, por su naturaleza, existir unas veces, dejar de existir otras. Y en estos seres, una misma es la potencia de la contradicción y la causa de que sean y no sean en la materia. De manera que es necesario que los opuestos existan simultáneamente en acto. Pero no es verdad decir ahora que en un tiempo pasado existe, ni decir en un tiempo pasado que ahora existe. Es, pues, imposible que, si en algún tiempo no existió, sea ahora eterno, porque luego de este ahora tendrá también la potencia de no ser. No que no exista cuando realmente existe, pues es ser en acto, sino en un año pretérito y en un tiempo ya pasado. Existe, pues, en acto aquello que tiene potencia de este acto. Será, pues, verdadero si no se dice ahora que existía el año pasado o en un tiempo anterior. Ahora bien, esto es imposible, puesto que no existe ninguna potencia respecto del haber sido, sino del ser o del tener que ser. Análogamente, si antes era eterno y luego no lo es, pues tendrá la potencia de una cosa que no existe en acto. De manera que si admitimos lo que puede, será verdad decir ahora que existía el año pasado en un tiempo ya en absoluto acabado. Si consideramos las cosas desde el punto de vista de la naturaleza, y no en general, nos parecerá también imposible, o bien que se destruya luego lo que antes era eterno, o bien que sea luego eterno lo que antes no lo era. En efecto, todas las cosas son corruptibles, generables y alterables, y son alteradas por los contrarios, y a partir de aquellas cosas de que están constituidas por naturaleza, y por ellas mismas son destruidas.